Que la paz de Dios les acompañe en cada momento de sus vidas. Hoy continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos estudiando la muerte de Cristo y en esta oportunidad estudiaremos el arresto y el juicio religioso a Jesús. En la lección anterior estudiamos acerca de la última cena. Jesús celebró la última cena de Pascua con sus discípulos. Durante la misma les dijo que uno de ellos le iba a entregar. En medio de la conmoción causada por el anuncio, los demás discípulos no se enteraron de que Judas era el que haría tal cosa. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13, 26 al 27. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Juan 13:30. La Pascua, según la ley, debía celebrarse entre las dos tardes, finalizando el día 13 y comenzando el día 14. Mientras Jesús lava los pies a los discípulos, se hizo de noche. Tal vez era una hora cercana a las 9. Luego Jesús tiene un último y largo discipulado con sus discípulos. Eso lo encontramos en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. En la lección anterior comentamos algo al respecto. Terminada la cena de Pascua, Jesús hizo una oración muy especial por sus discípulos. Eso lo tenemos en Juan 17. Después cantaron juntos un himno. Era una tradición judía que al finalizar la Pascua se entonaran los salmos Halel, o sea, los salmos del 113 al 118. Luego de ahí, Jesús toma rumbo al monte de los olivos. Podemos ver la gráfica. En algún lado de Jerusalén estaba el aposento alto. Luego Jesús va a dirigirse aquí al monte de los olivos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26:30. El monte de los olivos está ubicado en el valle de Cedrón, al este de Jerusalén. Era uno de los lugares favoritos de Jesús. Allí acostumbraba a orar. Jesús aprovechaba todo instante para seguirle dando instrucciones a sus discípulos. Y mientras caminaban hacia el monte de los olivos, se suscitó el siguiente diálogo. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mateo 26, 31 al 32. Inmediatamente se dirige a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. Pedro aún no entendía el crucial momento que estaba pasando su amigo, su maestro, su Dios. Jesús una vez más les dijo que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Pero lo primero traería mucha angustia sobre él. También les advierte que en ese momento todos se iban a escandalizar, tropezar, que iban a perder la esperanza. A Pedro le dijo que aunque sabía que también tropezaría, había orado por él para que se restableciera y confirmara a sus hermanos. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mateo 26, 33 al 35. El extrovertido Pedro volvió a hablar y a utilizar palabras absolutas. Yo nunca me escandalizaré. Horas antes había dicho: no me lavará los pies jamás. Y terminó pidiendo que le lavaran hasta la cabeza. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo 26, 36. El huerto de Getsemaní es un lugar ubicado al pie del monte de los olivos.
Hexemaní literalmente significa prensa de aceite. Es el método usado para extraer el aceite de las aceitunas u olivas. Estas eran literalmente pisadas por una gran rueda de molino que al ejercer presión sobre las mismas exprimen su aceite. De ahí viene la palabra tribulación. Es en ese huerto donde el Señor comenzará a ser prensado, atribulado, angustiado, afligido. Era cerca de la medianoche, de una noche de luna llena. Esta iluminaba parte del huerto descubierto. La otra parte era sombreada por los olivares. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:37. Lo que venía sintiendo internamente, ahora lo va a expresar externamente. Está con los amigos más allegados, aquellos que compartieron con él grandes momentos, tales como la transfiguración y la resurrección de la hija de Jairo, entre otros. Habían tenido un día muy ajetreado. Era ya cerca de la medianoche y sus ojos se cerraban del sueño. Jesús les había invitado a velar junto a él. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su angustia no le permitía estar quieto en un solo lugar. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:39 al 41. El Señor Jesús, como ser humano que había decidido ser, también necesitó de compañía humana de sus semejantes. No eran solo palabras las que expresaba en su oración, era algo que él estaba sintiendo, experimentando en ese momento. La copa amarga que debía tomar estaba descrita en el Salmo 22 y en Isaías 53, y la conocía muy bien. Su espíritu estaba realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero su condición humana, su carne flaqueaba. Por eso le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas palabras dirigidas a sus amigos las estaba sintiendo en carne propia. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. En esta segunda ocasión, Lucas registra algo más y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. Era tan grande su angustia que aún sabiendo que su padre le escuchaba, sentía la necesidad de poder contar con algo más. No lo había encontrado con sus amigos. El padre lo sabe y envía un ángel para fortalecerle. El mundo espiritual también estaba turbado. El Hijo del Hombre estaba sufriendo. Sin embargo, un ángel fue la herramienta utilizada por Dios para fortalecerlo, para animarlo a recobrar la fuerza. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Una investigación completa de la literatura médica demuestra que tal condición, aunque rara, sí ocurre en los seres humanos, comúnmente referida como hematidrosis o hermohidrosis. Esta condición causa excreción de sangre o pigmento de la sangre en el sudor. Bajo condiciones de gran estrés emocional, se pueden romper los pequeños capilares en las glándulas sudoríparas. Lukin 1978, mezclando por ende la sangre con la transpiración. Esta condición ha sido reportada en casos extremos de estrés. Durante los últimos años del siglo XX, 76 casos de hematidrosis fueron estudiados y clasificados en categorías de acuerdo a factores causativos. Se descubrió que el temor agudo y la contemplación mental intensa eran las causas más frecuentes.
Aunque la cantidad de pérdida de sangre generalmente es mínima, la hematidrosis también causa que la piel llegue a estar extremadamente delicada y frágil, lo cual hubiera hecho que las ofensas físicas hacia Cristo fueran incluso más dolorosas. Tomado de la página web Apologetic Press en el artículo Sudó Jesús Sangre de Dave Miller. 2 veces el Señor había regresado para buscar el consuelo y la fortaleza en sus amigos. Dios le consolaba, envió un ángel para fortalecerle, pero Jesús sentía la necesidad de hablar con otro ser humano. Y aquí vemos la necesidad que tenemos como seres humanos del contacto físico, de la comunión, de hablar con nuestros semejantes. Debo aprovechar la oportunidad para hablarles sobre la necesidad de sentarnos a escuchar o simplemente estar velando con la persona que lo necesite, aunque no digamos nada. Muchos casos de ansiedad, de depresión, entre la hermandad y en el mundo en general. Amigos y hermanos que se suicidan por vivir momentos de angustia, atribulados, prensados, no viendo ningún tipo de salida. Por eso, este tipo de situación no se debe juzgar. Nadie está exento de este tipo de situaciones. Necesitamos gente que vele y ore con y por nosotros. Si usted, hermano mío o hermana mía, está sufriendo de ansiedad o depresión, llámeme o escríbame. Estoy dispuesto a escucharle y a orar y velar contigo. Si necesitas hacerlo con alguien más cercano, estoy seguro que cerca de ti hay personas que están dispuestos a escucharte, a aconsejarte, a orar y velar contigo. No te encierres en ti mismo. Y aún así, si no consigues a nadie de confianza, háblale a Dios, exprésale tus sentimientos, tus emociones, tus angustias, tus afanes. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. El apóstol Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 7. El Señor Jesús lo necesitó. ¿Cuánto más nosotros? Y Dios responderá, mis queridos hermanos, a través del consejo de un amigo, de un hermano, a través de su palabra escrita. Enviará un ángel para fortalecerte. Recuerde, sea por lo que sea que está pasando, siempre Dios proveerá una salida. No está solo en esto. Estén alerta, dice el apóstol Pedro. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. 1 Pedro 5, 8 al 9. La situación o problema por la cual usted pueda estar pasando, ya hay gente, ya hay hermanos en la fe que la han pasado. Comuniquémonos y aprendamos de la experiencia de cada uno de nosotros. Recuerde, no estamos solos. Pedro cometió un gran pecado sentenciado por Jesús, pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Mateo 10, 33. Pero se arrepintió y Jesús le perdonó. Y él también se perdonó. Y los demás también le perdonaron. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Escritura, vemos a un discípulo sacando en cara a Pedro el hecho de que haya negado a Jesús. Dios le perdonó, Jesús le perdonó, Pedro mismo se perdonó, que es importantísimo en esto, y los demás también le perdonaron. En cambio, Judas nos dice la palabra de Dios que también se arrepintió, devolvió las monedas de plata, como lo estudiamos en la lección anterior. Pero Judas no acudió a Jesús. Si lo hubiera hecho, Jesús es un Dios rico en misericordia y amplio en perdonar. De seguro le hubiese librado de su tormentosa muerte. Pero ni acudió a Cristo ni se perdonó a sí mismo. Se encerró en su problema, el cual fue grave,
pero era parte del plan de Dios. Así como todos nos equivocamos y somos parte del plan de Dios. Busca de Dios, mi hermano. Cristo lo hizo. Regresamos nuevamente a Jesús en el Getsemaní y luego de estar en oración con el Padre por segunda vez y este como respuesta envía un ángel para fortalecerle, Jesús regresa nuevamente a buscar la compañía de sus discípulos. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Lucas 22:45. Mateo 26:43 nos dice, y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Mateo 26:44 al 46. El arresto de Jesús. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Juan 18:2. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Juan 18:3. Luego, hablando Jesús aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Marcos 14:43. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan 18:4 al 6. Con solo pronunciar quién era, los hizo caer a tierra. Tenía el poder para hacerlo a un lado. Sin embargo, estaba sujeto al Padre y a la misión encomendada. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De lo que me diste, no perdí ninguno. Juan 18:7 y 9. Como el lugar estaba iluminado por partes debido a los olivares, era difícil distinguir quién de todos ellos era Jesús. Y el que les entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Marcos 14:44. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Marcos 14:45. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22:48. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mateo 26:50 nuevamente. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Lucas 22:49. Pedro no esperó que el Señor respondiera. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan 18:11. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesaria que así se haga? Mateo 26:52 al 54. No había necesidad ni siquiera de un ángel. Con su sola voz los había hecho caer a tierra. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Lucas 22:51. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él,
Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22, 52 al 53. El tiempo en que reina el poder de la oscuridad, dice la Nueva Traducción Viviente. Satanás había entrado en Judas, guiaba a los sacerdotes. Satanás no entendía ni entiende las escrituras, aunque las conoce. Si las entendiera, se habría dado cuenta que todo esto era para su propia destrucción. Hebreos 2:14. Y aún en el día de hoy, aunque las sigue conociendo, sigue sin entenderlas. Solo el que tiene el Espíritu de Dios puede hacerlo, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Marcos 14:50. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Marcos 14:51 al 52. ¿Quién era este joven? La escritura no lo dice. Algunos escritores creen que podría haberse tratado de Marcos, el escritor del Evangelio. De hecho, él fue el único que reseñó este acontecimiento. El arresto de Jesús nos transmitió los aspectos tanto de su naturaleza humana como divina. Desde el mismo momento en que estaba en el huerto, nos transmitió parte de su humanidad. Cuando vinieron a arrestarlo, mostró el poder del gran yo soy con solo sus palabras. A su vez que nos mostró su omnisciencia al dar a conocer lo que sucedería. Judas lo buscaría, sus discípulos serían esparcidos en cumplimiento a la profecía que sabía se cumpliría. Mostró su omnipotencia al sanar la oreja de Malco. Mostró su autoridad al mandar a que no arrestaran a los otros discípulos, sino solo a él. Ese es nuestro soberano Dios, quien sabiendo lo que le vendría, permitió que el ser humano simple y sencillo lo tratara como a un criminal. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Juan 18, 12 al 13. El juicio a Jesús también fue profetizado. Y más clara no puede ser la traducción de Isaías 53, 8 en la versión Nácar Colunga. Fue arrebatado por un juicio inicuo sin que nadie defendiera su causa, pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y herido de muerte por el crimen de su pueblo. El arresto, el juicio, la condena, la sentencia y la ejecución de nuestro Dios y Salvador Jesucristo fue y sigue siendo sin precedente jurídico. Todo fue tan contradictorio y tan ilegal que fue condenado a la pena de muerte por una autoridad que minutos antes le quiso poner en libertad. Los dirigentes judíos estaban sujetos a la autoridad romana y en esta oportunidad fue la autoridad romana la que se sujetó a la decisión de los líderes judíos. Un suceso donde los que estaban enemistados se hicieron amigos, Herodes y Pilatos. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas 23, 11 al 12. Saduceos y fariseos, entre ellos había una gran rivalidad. Los primeros solo aceptaban la Torá, lo que llamamos Pentateuco. Los fariseos aceptaban la Torá y el Taná, los escritos y los profetas. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Podemos leer Hechos 23, 8, que fue el argumento que utilizó el apóstol Pablo para calmar una situación que se había presentado. Pero aunque tenían sus grandes diferencias, en esta oportunidad tenían una causa en común, deshacerse del Señor Jesús. Pero no había nada que no haya sido anticipado por Dios. En el Salmo 2, versículos 2 al 3, en la versión Nacarcolunga, la Biblia dice, se reúnen los reyes de la tierra y aún se confabulan los príncipes contra Yahvé y contra su ungido. Rompamos sus coyundas, arrojemos de nosotros sus ataduras.
Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mateo 26, 1 al 5, en la Reina Valera del año 95. Del texto anterior son varias las cosas en las que debemos poner atención. Jesús, como Dios, sabía lo que iba a suceder. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús viene trayendo un poderoso discurso en favor de la ley de Moisés, pero en contra del liderazgo judío y de sus mandamientos de hombres. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 22, 23, 24 y 25. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 2 al 3. A los saduceos les había dicho que erraban ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 9. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Mateo 26, 3 al 4. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mateo 26, 5. Lo que menos esperaban ellos era que Jesús ya sabía lo que iba a suceder y lo había anunciado. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Una cosa es lo que planea el hombre y otra muy distinta la que tiene preparada Dios. Una vez más, vemos cómo se cumplen las profecías en la vida de Jesús. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Salmo 2:2. El Sanedrín se confabuló contra Jesús y determinó arrestarlo con engaño y matarlo. No enjuiciarlo, sino matarlo. Fue arrebatado por un juicio inicuo sin que nadie defendiera su causa. Una de las cosas que más irritó al Sanedrín fue la resurrección de Lázaro. Y como el sumo sacerdote era saduceo, esto le inquietaba aún más. Pero a la hora de la maldad y de la confabulación, la enseñanza de la resurrección que dividía a saduceos y a fariseos no fue importante. Ellos tenían entre ceja y ceja que debían matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan 11, 45 al 50. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?
Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Juan 11, 51 al 57. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 17 al 19. Cada una de las cosas que había anunciado se había estado cumpliendo. Estaban en Jerusalén, el Hijo del Hombre había sido entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y también anunció que estos lo sentenciarían a muerte. Veamos cómo sucedió el juicio religioso a Jesús. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Juan 18, 12 al 14. Jesús fue juzgado por dos sumos sacerdotes. ¿Dos sumos sacerdotes? Sí, dos sumos sacerdotes. Estudiemos cómo se llegó a esto. Al principio, Dios designó a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. Éxodo 28:1. Hablando de las vestiduras sacerdotales, la Biblia dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Éxodo 28:43. O sea que tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes vendrían a ser perpetuamente salidos del linaje de Aarón. El sacerdocio sería un oficio que solo ejercerían Aarón y su descendencia. Aún después de la muerte de Nadab y Abiú, seguiría siendo así. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Números 3, 4. Eleazar e Itamar, los dos hijos que quedaron de Aarón, siguieron, los hijos de ellos siguieron ejerciendo el oficio del sacerdocio. En Levíticos 8 y 9 encontramos la consagración de Aarón como sumo sacerdote. Dios dio su aprobación. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Levíticos 9, 22 al 24. Dos sumos sacerdotes. El sumo sacerdote y no los sumos sacerdotes tienen el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca deben tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. Levítico 21:10. De hecho, la existencia de dos hombres ejerciendo ese cargo ya elimina la definición del término sumo, por lo que el oficio del sumo sacerdote era vitalicio. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Números 20, 25 al 26. Por lo que el oficio del sumo sacerdote pasaría a su hijo hasta que éste muriera y así sucesivamente. Números 35-25 nos habla de la importancia de la existencia de un solo sumo sacerdote en casos judiciales. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que sin intención golpea a otro
o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Número 35, 22 al 25. Podía estar en esa ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero si habían dos sumos sacerdotes, pues quedaba uno, no podía todavía regresar. Vemos la importancia entonces de la existencia de un solo sumo sacerdote en casos judiciales. Lamentablemente esto cambió después de que los judíos regresaron de Babilonia, en lo que se llamó el periodo del Segundo Templo. Luego del exilio, la unción cayó en desuso. Tanto los sacerdotes como los sumos sacerdotes eran consagrados con la simple investidura. Los rabinos afirmaban que incluso antes del exilio, solo el sumo sacerdote era ungido al derramarle el aceite sagrado sobre él y al aplicarlo a su frente sobre los ojos en forma de una X griega. El historiador judío Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, tomo 3, nos dará más información al respecto. Josefo da una lista de 83 sumos sacerdotes desde Aarón hasta la destrucción del templo por los romanos. En Antigüedades de los Judíos, capítulo 20. Creo necesario y conveniente, especialmente en esta historia, hablar de los pontífices, cuál fue su origen, a quienes se otorgó este honor y quiénes son los que han ejercido hasta el final de la guerra. Se dice que el primero de todos fue Aarón, hermano de Moisés, quien sirvió al Señor en el sumo sacerdocio. Una vez muerto, lo sucedieron sus hijos y todos sus descendientes, sin excepción, guardaron este honor de su familia. De ahí que, por ley de nuestros padres, nadie puede ser pontífice de Dios si no es de la sangre de Aarón, y el cargo no es permitido a otro de otra familia, aunque se trate de un rey. Después de Aarón, que como hemos dicho fue el primero hasta Finés, que recibió el pontificado durante la guerra, hubo 83 sumos sacerdotes. Desde el tiempo de Moisés, en que el tabernáculo construido por éste en honor de Dios se levantaba en el desierto, hasta la llegada a Judea, en donde el rey Salomón edificó el templo de Dios, hubo 13 pontífices que ejercieron el cargo en el desierto. Cuando habla de pontífices, se refiere al sumo sacerdote. Al principio, el pontificado se conservaba durante toda la vida. Posteriormente, los sumos sacerdotes fueron reemplazados cuando todavía vivían. Estos 13, puesto que eran los descendientes de los hijos de Aarón, obtuvieron el pontificado por herencia. El gobierno fue al principio aristocrático, después monárquico y en tercer lugar real. Desde el día en que nuestros padres abandonaron a Egipto bajo la dirección de Moisés hasta la construcción del templo, gobernaron estos 13 pontífices por espacio de 612 años. Después de estos 13 pontífices, lo ejercieron otros 18 sucesivamente, desde el reinado de Salomón en Jerusalén hasta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, en una expedición contra la ciudad, incendió el templo y desterró a nuestro pueblo a Babilonia, haciendo prisionero al sumo pontífice Josadoc. Estos 18 ejercieron el pontificado por espacio de 466 años, 6 meses y 10 días, durante el periodo en que los judíos estaban subordinados a los reyes. 70 años después de la conquista de Judea por los babilonios, Ciro, rey de Persia, puso en libertad a los judíos de Babilonia y les permitió volver a su país y reedificar el templo. En esta oportunidad, uno de los prisioneros que regresaron de Babilonia, Jesús, hijo de Josadoc, recibió el sumo pontificado. Él y sus descendientes, 15 en total, fueron pontífices bajo un gobierno republicano hasta la época del rey Antíoco Eupator, durante 414 años. Los citados antes, esto es, el Antíoco que acabamos de nombrar y su general Lisias, pusieron fin al sumo pontificado de Onías, por sobrenombre Menelao, matándolo en Berea
y privaron a su hijo de la sucesión para nombrar sumo pontífice a Jacín, que pertenecía a la raza de Aarón, pero no era de la familia de Onías. Antíoco V Eupator, de la dinastía Seleucida, fue rey de Siria desde el 164 a.C. al 162 a.C. Sucedió a su padre Antíoco IV Epifanes cuando tenía solo 9 años de edad. Este es un ejemplo del cambio que hubo. El sumo sacerdote que siguió a Onías no fue su hijo, sino un familiar de la línea de Aarón, pero no de su descendencia directa, tal y como lo había establecido la ley. Continuamos con Josefo. Jacín, el sumo sacerdote nombrado por Antíoco V Eupator, murió después de haber ejercido durante 3 años el sumo pontificado. No tuvo sucesor y el país estuvo 7 años sin sumo pontífice. Luego los asmoneos, son los macabeos, a quienes se les confió el poder sobre el pueblo y que combatieron contra los macedonios, retomaron la tradición y nombraron sumo pontífice a Jonatás, que ejerció el cargo durante 7 años. Al parecer, la expresión retomar la tradición significa regresar a lo dispuesto por Dios. Regresamos con Josefo, ahora saltamos al libro 20, capítulo 10, párrafo 5. Herodes, que recibió el poder de manos de los romanos, dejó de nombrar sumos sacerdotes amoneos, confirió este honor a gente oscura que no eran sino simples sacerdotes, con excepción de uno solo, Aristóbulo. Este era el nieto de Hircano, el que fue hecho prisionero por los partos. Herodes le dio el sumo pontificado y se casó con su hermana Mariamne para conquistarse el favor del pueblo, gracias al recuerdo de Hircano. Luego, temeroso al ver que todos sentían inclinación por Aristóbulo, lo hizo ahogar en Jericó mientras nadaba, como lo hemos ya explicado. En adelante ya no confió el sumo pontificado a ninguno de los descendientes de los amoneos. La conducta de Herodes fue imitada en lo referente a los pontífices por Arquelao y sus hijos, y más adelante por los romanos que se adueñaron del poder en el país de los judíos. Desde el tiempo de Herodes hasta que Tito tomó e incendió la ciudad y el templo, hubo en total 28 pontífices, y el tiempo de estos pontificados alcanza 107 años. Algunos de ellos gobernaron bajo el reinado de Herodes y su hijo Arquelao, después de la muerte del último. El gobierno fue aristocrático, pero los sumos pontífices tuvieron la dirección del pueblo, y con esto hay suficiente sobre los sumos pontífices. Antigüedad de los Judíos, tomo 3. La Escritura nos dice que al menos desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el juicio a Jesús, nos encontramos con 2 sumos sacerdotes. Lucas 3:2 dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Los 2 sumos sacerdotes en la época de Jesús. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Juan 18:13. Anás era suegro de Caifás. Ambos fueron puestos por el Imperio Romano. Anás fue sumo sacerdote del 6 al 15 después de Cristo. Fue nombrado por Quirino, el prefecto romano y gobernador de Siria, y depuesto por el antecesor de Pilato, Valerio Grato. Incluso después de que fue depuesto, continuó ejerciendo una influencia considerable porque muchos judíos se molestaron por su destitución arbitraria por parte de los romanos que ocupaban sus tierras. La verdad para hoy, Jesús en el patio del sumo sacerdote, serie Jesús Nazareno. Caifás fue nombrado sumo sacerdote por Valerio Grato y sirvió del 18 al 36 después de Cristo, más tiempo que cualquier otro sumo sacerdote en los días del Nuevo Testamento. Aparentemente Caifás fue más político que líder espiritual. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora regresemos nuevamente al huerto en el momento del arresto a Jesús. ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos, dejándole, huyeron, pero no todos, con la excepción de Pedro y Juan, quienes después del arresto siguieron a Jesús. Jesús en casa de Anás. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta.
Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. Juan 18, 15 al 16. El otro discípulo probablemente sea Juan, pues es el único escritor de los evangelios que reseña que Jesús fue llevado ante Anás antes de ir a donde Caifás. Juan era tan conocido en la casa de Anás que habló con la portera para que permitiera que Pedro entrara al patio donde tenían a Jesús, y ella accedió. Aquí tenemos una gráfica de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Estaba en el Monte de los Olivos, en el huerto. Ahora fue llevado hasta el palacio del sumo sacerdote. Tuvo este recorrido. Fue el primer recorrido esa noche del 14 de Nisan. Antes de continuar, quiero que hablemos de las negaciones de Pedro. Recordemos, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan 13:38. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Marcos 14 al 30. Los 4 evangelios nos reseñan las 3 veces que Pedro negó a Jesús. La primera en el patio de la casa de Anás, frente a la fogata, calentándose. La segunda en casa de Caifás, ante otra criada. Y la tercera ante un pariente de Malco. Ahí tienen todas las citas, pueden parar la grabación y consultarlas. Reacciones de Pedro después de la tercera negación. Mateo nos dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Marcos nos dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis, y el gallo cantó la segunda vez. Aquí es donde Marcos nos habla del segundo canto del gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Marcos 14, 71 al 72. Juan nos dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Juan 18, 26 al 27. Pero Lucas nos da esta información. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Lucas 22, 60 al 62. Este cruce de miradas bastó para que el apóstol Pedro se diera cuenta de que su soberbia no lo conduciría a nada y que el maestro siempre había tenido razón. Por lo tanto, aprendió y debemos aprender a no llevarle la contraria a Jesús. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Este momento fue crucial, fue lo que lo diferenció de Judas. Aceptó la palabra de Jesús, se contristó con la tristeza según Dios, la que produce verdadero arrepentimiento para salvación, según de Corintios 7, 9 y 10. En cambio, Judas solo se entristeció. El arrepentimiento según el mundo, que consiste en puro entristecerse. No aceptó la profecía, la palabra de Jesús, y esto produjo muerte. Jesús en casa de Anás. Jesús ante el sumo sacerdote Anás. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Juan 18 al 19. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Juan 18, 20 al 21. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote?
Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Juan 18, 22 al 24. Ante Anás era una presentación ilegal. El sumo sacerdote oficial era Caifás, pero esto es parte de la ilegalidad del juicio. Jesús fue entregado por una persona que había cometido delito. Judas había aceptado soborno de parte de las mismas autoridades. Y la ley decía en Éxodo 23:8, no aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacerte de la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. El filósofo y traductor bíblico judío Samuel Mendelssohn dice en su jurisprudencia criminal de los antiguos hebreos, el testimonio de un cómplice, por ejemplo Judas, no es admisible de acuerdo con la ley rabínica. Ni la vida de un hombre ni su reputación se pueden ver amenazadas por la malicia de alguien quien ha confesado ser un criminal. Se puede ver que el mismo hecho de que Judas haya aceptado un soborno de parte de los jueces, quienes a su vez fueron los mismos que lo arrestaron, ciertamente era una prueba de que Judas era culpable de un delito. Y esa es otra arbitrariedad. Los que lo arrestaron fueron los mismos que lo juzgaron. Jesús en casa de Caifás. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Marcos 14:53. Al parecer, la casa de ambos sumos sacerdotes se ubicaban al sureste de Jerusalén. Estas eran separadas solo por un patio que tenían en común. Era ya de madrugada. Muchos del Sanedrín estaban reunidos en casa de Caifás, esperándole, mientras éste estaba en la casa de Anás. Pedro seguía desde lejos los acontecimientos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Marcos 14:55 al 56. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Marcos 14:57-59. Los líderes religiosos utilizaron este testimonio como prueba en contra de Jesús, pero esta prueba en realidad no correspondía a lo que dijo Jesús. Él no dijo las palabras hecho a mano. Jesús no se refería al templo físico de Herodes, erigido por manos humanas, sino a su propio cuerpo que iba a ser levantado entre los muertos 3 días después de su muerte. Lo que Jesús había dicho fue, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:19-21. Testigos falsos, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Marcos 14:59. La ley decía, no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15 en la Nueva Traducción Viviente. Era un juicio tan amañado, manipulado, arreglado, que el Tribunal Supremo judío no consideró la otra parte de la ley de Moisés. Deuteronomio 19:16-17 dice, si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargo falso contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio 19:18-21.
O sea que a estos testigos falsos, el Sanedrín le debió haber impuesto la sentencia que pretendían para Jesús. Pero estos testigos falsos eran puestos por el mismo Sanedrín. Entonces eran ellos mismos los que tenían que prácticamente morir por pretender sentenciar a muerte a Jesús. También otro indicio de la ilegalidad en el juicio a Jesús. Según la ley de Moisés, Judas no podía entregarle. Los que lo arrestaron no podían ser los mismos jueces. Y los jueces no podían dictar sentencia el primer día de presentación, y menos en un juicio hecho a horas de la noche, en una fiesta judía y a vísperas del día de reposo. Con todo y esto, Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Marcos 14:60. Aunque con testigos falsos, con una acusación falsa que no concordaba entre sí, los líderes habían encontrado un motivo de juicio. Sin embargo, no había razón para sentenciarlo a muerte, que era lo que ellos buscaban, pues Caifás sabía que este tipo de información, aun cuando tuviera el peor significado posible, tendría muy poco peso con Pilato, el gobernador romano. Mas él callaba y nada respondía, dice la Biblia en Marcos 14:61a. Caifás, al no encontrar las pruebas suficientes para sentenciar a muerte a Jesús, perdió completamente su paciencia y, muy alterado, fue al grano, al meollo del asunto, a lo que le molestaba: la confesión de Jesús. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 27:63b. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Marcos 14:61. Jesús, en obediencia a la ley, Levítico 5:1 dice: si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. Jesús, en obediencia a la ley, le responde con la verdad y nada más que con la verdad. Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. La respuesta de Jesús: sí, soy Dios y soy el Mesías por ustedes esperado. Eso lo explicamos en lecciones anteriores. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Marcos 14:63-65. Por fin Caifás había encontrado una acusación que convencía al Sanedrín para sentenciarlo a muerte. Y la confesión de Jesús, la declaración de la verdad, lo ayudaba. Ahora lo llevaría ante Pilato, a quien debería convencer para que la sentencia se llevara a cabo. Pero esto lo vamos a estudiar en la próxima lección. Esta fue la lección correspondiente a la muerte de Cristo, titulada El arresto y el juicio religioso a Jesús, en nuestra serie Los postreros días. Que Dios les continúe bendiciendo.